Muy bien. Muchas gracias por su puntualidad. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Alain Escobedo. Yo soy parte del equipo de Salud Prox. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta serie de conferencias en las que profesionales de la salud de distintas especialidades nos han estado hablando de temas relacionados a la salud, a nuestra salud. En la sesión anterior conversamos sobre la obesidad con el doctor Claudio López, médico internista. Si no pudieron asistir, recuerden que pueden ver la grabación de esa conferencia en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Salud Prox sin espacios y ahí pueden suscribirse al canal para mantenerse actualizados sobre nuevas conferencias y otro tipo de recursos sobre salud. Para esta sesión, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y al final de la sesión yo voy a estar leyendo todas sus preguntas hacia los especialistas que el día de hoy nos están apoyando con esta conferencia. Bien, hoy nos acompaña la doctora Yemina Figuera. Es un gusto, doctora, tenerla como invitada. Ella nos platicará acerca de la diabetes, sus riesgos, cifras y metas. La doctora Yemina es médico internista egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en la Universidad del Oriente, y es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Fue profesora de posgrado en la Universidad de Oriente. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Les cedo el micrófono para su conferencia. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Pues entrando al tema que nos compete el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre diabetes mellitus. ¿Dónde estamos? Un poco lo que son, comenzando por las cifras. En diciembre del 2021, la Federación Internacional de Diabetes publicó el Atlas Mundial y realmente fue alarmante no solamente las cifras, sino las proyecciones que tenemos para la diabetes. Tenemos 537 millones de personas en el mundo con diabetes. 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. 1 en 3 no la tiene diagnosticada. Y 1 de cada 7 nacimientos están afectados por diabetes. El cintillo azul que ven abajo en estas diapositivas es el eslogan que tiene la Federación Internacional de Diabetes junto con la Organización Mundial de la Salud, y el círculo azul simboliza el Día Mundial de la Diabetes. Sigan ese hash, o sea, compártanlo ya estamos cerca del Día Mundial de la Diabetes. Vamos a seguir un poco con las cifras, fíjense, en el 2045 las proyecciones, me voy a ir con el rato un poquito, vemos un 46% de incremento en todo el mundo. Y por regiones, Norteamérica y el Caribe, un incremento del 24%. Pero hay regiones como el sureste asiático, que tiene un incremento del 68%. África, un 134%. Centroamérica y Suramérica, un 50%. O sea, las cifras realmente y las proyecciones llevan a la comunidad mundial a tener una verdadera preocupación. Con respecto a los primeros 10 países que tienen alta prevalencia de diabetes, fíjense, China, India, Pakistán, Estados Unidos, pero también hay países como Brasil y México que están en este top 10 con respecto al número de personas con diabetes, millones. Y igualmente para el 2045, fíjense cómo va a incrementarse en millones. Es realmente preocupante la situación si no hacemos nada para detenerlo. Este es el número total de adultos, está tomado tal cual del Atlas, entre 20 y 79 años con diabetes. Aquí está la población mundial en billones, la población adulta. Fíjense para el 2045, 6.4 billones. Aquí estamos los pacientes con diabetes, 536, se estima 783 millones. Y el número de muertes en la actualidad, pues no se puede predecir, pero es alarmante. No solamente hablamos de la diabetes, porque en esta otra diapositiva están pacientes que ya tienen prediabetes, tienen intolerancia a la glucosa o tienen una glicemia alterada en ayunas. Entonces, esos pacientes también en el
45 tienen un incremento importante. Aquí tenemos una tolerancia alterada a la glucosa de 10 pasa a 11.4, igualmente de 6.2 a 6.9 en el caso de una glicemia alterada en ayunas. Y eso realmente es preocupante. Fíjense, estos son los datos de hipertensión, de hiperglicemia en el embarazo. Una cifra bastante elevada y preocupante, 1 de cada 7. Otra cosa muy importante es que las muertes causadas por diabetes en este grupo etario, fíjese, en los países con menos ingresos, la mitad de 4 millones de personas que mueren con diabetes tienen menos de 60 años, están productivos. Lamentablemente la diabetes lleva una alta morbimortalidad. Este comentario es especial por la pandemia de COVID. El Atlas dice que hay 6.7 millones de adultos que han muerto por la diabetes o sus complicaciones en el 2021. En la primera ola del COVID-19, las personas con diabetes tuvieron una probabilidad 3.6 veces mayor de ser hospitalizadas por el COVID con respecto a las personas sin diabetes. Las infecciones y muertes por COVID por cada 100.000 habitantes son más altos en estos países que tienen alta prevalencia de diabetes. Igualmente eso impacta en los costos de salud. Las poblaciones con diabetes son siempre evaluadas como alta prioridad porque tienen alto riesgo y son siempre, digamos, una población especial para considerar unas medidas para reducir la infección por COVID, obviamente la mortalidad y sus consecuencias. Estamos muy cerca del Día Mundial de la Diabetes, desde el 2021 hasta 2023, cada 3 años hay digamos, un eslogan del Día Mundial de la Diabetes, porque es un día, está ya cerca, el 14 de noviembre, de concientización mundial. Desde el 2007, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes tomaron este día porque hacen honor al Frederick Banting, que pues sus investigaciones fueron los que llevaron al descubrimiento de la insulina. Justamente en el 2020, en 1921 y 1918, gracias al descubrimiento de la insulina, se escribió el primer libro de educación diabetológica, que fue cómo le explicaban a los pacientes cómo debían usar la insulina. O sea que el legado fue un hito en la historia de la medicina. Es incalculable las vidas que ha salvado la insulina. Estos 3 años, el eslogan o el llamado a atención, como se denomina lo que es el Día Mundial de la Diabetes, tiene como lema acceso a cuidados de la diabetes. Si no ahora, ¿cuándo? 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes y lamentablemente no hay acceso a los cuidados. Y hablando desde la educación diabetológica hasta los medicamentos o hasta algo más como muy sencillo como la insulina. Lamentablemente no. Entonces un llamado no solamente a los gobiernos, sino a la población a abocarse a exigir que de alguna manera haya un acceso y oportuno al tratamiento de la diabetes, al tratamiento, al cuidado y a la educación. La diabetes es responsable de muchas comorbilidades y mortalidad, pero quise resaltar unas pocas: insuficiencia renal, enfermedad cardíaca, en particular la insuficiencia cardíaca es algo sumamente frecuente en el paciente diabético no controlado, accidentes cerebrovasculares, amputaciones no traumáticas, casos nuevos de ceguera pasando por un amplio espectro de compromiso en la esfera visual del paciente diabético y es la 7ª causa principal de muerte. En este esquema es solamente para ver la mortalidad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria y el ACV es más de la mitad de la de muerte del paciente diabético. El diabético tiene una aterosclerosis acelerada, tiene un conjunto de riesgo cardiovascular que se van sumando y lo hacen, por supuesto, blanco de que su elevada morbimortalidad sea en la esfera cardiovascular. Aquí vemos un poco, antes de hablar de diabetes, es importante el riesgo, porque sé que hay muchos pacientes que están en riesgo, tienen familiares y quieren saberlo. Entonces es muy importante. Si tienes familiares diabéticos, si eres mujer y has tenido un bebé de más de 4 kilos, 9 libras, si has tenido síntomas, mucha sed, mucho apetito, orinas mucho, has perdido peso, eres mayor de 45 años, no haces ejercicio, haces menos de 3 veces a la semana, tienes antecedentes o tienes sobrepeso, obesidad, hipertensión, has tenido los lípidos alterados, no tienes un estilo de vida
saludable, porque pues no comes una alimentación balanceada, y en algún momento has tenido glicemias elevadas, pero no has llegado al diagnóstico de diabetes. Hay algunas razas que tienen un poco más de predisposición, como los afroamericanos, hispanos, latinos, indoamericanos, nativos de Alaska, pero en esta situación mundial, toda la comunidad debe abocarse a la prevención. Si tenemos alguno de estos factores, y en nuestros familiares lo estamos identificando, porque ya nosotros somos diabéticos, pues nuestro deber es buscar la ayuda del médico para identificar los factores de riesgo cardiovascular, qué factores podemos corregir y cuáles indefectiblemente están allí, pero sí podemos hacer cambios de estilo de vida. Cuando hablamos de prediabetes, es importante recordarle a los pacientes, pues estás prediabético. O sea, el paciente prediabético tiene una hemoglobina A1C que va entre 5.7 a 6.4. La glicemia comienza a alterarse y está en rango de 100 a 125, sin embargo, no, esos son los límites para la prediabetes. Cuando los médicos sospechamos por los múltiples factores de riesgo o antecedentes que el paciente puede estar prediabético, solicitamos una prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba estandarizada que se dan 75 gramos de glucosa y a la segunda hora se hace esta toma. Si el paciente está entre 140 y 199, está prediabético. Algunas de estas alteraciones bioquímicas ya dice que hay una intolerancia, hay un mecanismo fisiopatológico que indefectiblemente el riesgo de que en un año me haga diabético es muy cierto. Entonces, si no hacemos cambios rápidamente, lamentablemente vamos a terminar diabéticos. Esto es rápidamente también aquí para que los pacientes y bueno, todos los que estamos aquí conectados hagamos una pequeña reflexión. Fíjese, aquí esta flecha está cuando llegamos al diagnóstico, ya que el paciente está diabético. Esta gráfica lo que nos quiere señalar es la función de la célula beta a lo largo de la evolución, desde que el paciente está prediabético hasta que se hace diabético. Entonces, fíjense que más de 12 años antes del diagnóstico, ya el paciente está presentando glicemias alteradas en ayuna, una tolerancia alterada a la glucosa, está comenzando a hacer hiperglicemias postprandiales, pero nunca se ha hecho una hiperglicemia postprandial o el médico no le ha pedido una curva de tolerancia, no la pone en evidencia, sigue progresando y el paciente va perdiendo su masa de célula beta, que es, por supuesto es donde se produce la insulina. Fíjense, aquí ya el paciente, cuando hacemos el diagnóstico, llegamos sumamente tarde. Ya ha perdido probablemente más del 50% de la función de la célula beta de producir insulina, entonces ya el paciente está diabético y por eso es que algunos pacientes comenzamos de una vez a insulinizarlos, a hacer tratamiento combinado y es importante en el transcurso de esta conversación de que los diabéticos o los prediabéticos, si ya están con su diagnóstico de diabetes, sepan que la insulina va a ser su mejor aliado en la evolución de la enfermedad. El pilar fundamental son los cambios terapéuticos del estilo de vida. Hay que lograr en este paciente, siempre con ayuda de un profesional, porque nosotros como médicos clínicos podemos sugerir un plan de alimentación sano, equilibrado y variado, pero siempre debe ir de la mano del especialista en nutrición. Para la parte de prediabetes, inclusive están aceptadas unas dietas que son para prevención de hipertensión, como la dieta DASH, y se sugiere conteo de carbohidratos, saber los índices glicémicos de algunos alimentos, pero realmente los indicados son los especialistas en nutrición. Debemos ubicar las metas de nuestro paciente prediabético para que disminuya de un 5 a 10%, un promedio de un 7% del peso corporal, y incorporarlo en un plan de ejercicio regular, mínimo 150 minutos a la semana o más. Los medicamentos también los utilizamos muchas veces, sobre todo cuando los pacientes son obesos. La metformina puede reducir un 31% la evolución de prediabetes a diabetes, sobre todo en pacientes obesos en dosis de 1.57, en dosis adecuada. Sin embargo, el cambio de estilo de vida tiene más impacto que el medicamento. Si hacemos cambios de estilo de vida, vamos a disminuir la progresión en un año, que puede ser hasta un 10% de volvernos diabéticos, de un 58 a un 71%. Entonces, el cambio de estilo de vida es el pilar fundamental del tratamiento de la prediabetes en prevención, igualmente de la diabetes, por supuesto. Ahora, entrando ya en la revisión de lo que es la diabetes,
Por supuesto, es un término, es un grupo de enfermedades donde se altera la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa, que es el combustible y fuente principal de energía. Es un aumento crónico y sostenido de la glucosa o azúcar en la sangre y obviamente si no se controla, pues van a comenzar a aparecer complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad. Hablar de causas es multifactorial. Aquí, bueno, por supuesto, necesitamos utilizar esa glucosa, especialmente el cerebro es sumamente susceptible a la hipoglicemia. Entonces, es importante utilizar toda esta glucosa para tener convertirla en la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, pero especialmente el cerebro es sumamente sensible a la hipoglicemia. Hay anomalías en la producción o en el funcionamiento de la insulina. La insulina, ya les comenté, que es la hormona que produce el páncreas, que la misión realmente facilita el paso del azúcar de la sangre a las células para que éstas las utilicen. Como les comenté, es multifactorial. Hay muchísimas interacciones, hay factores genéticos, ambientales, en especial la tipo 2, que es el 90 al 95%, como veremos. Y hay factores también ambientales que contribuyen de una forma u otra al desarrollo de la diabetes. Hay algo muy importante que son las comorbilidades, porque los pacientes con diabetes tienen múltiples factores de riesgo asociados, muchas veces, no siempre. Tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, un porcentaje alto puede ser hipertenso, pueden tener dislipidemia, evaluado fundamentalmente por las lipoproteínas de baja densidad, que usualmente están por encima de 100, hipertrigliceridemia, hay obesidad abdominal, y ahí es una sumatoria. Nosotros en la parte clínica los agrupamos como un síndrome metabólico, que es la suma de 3 factores de riesgo que me ponen, digamos, como blanco para tomar medidas y prevenir la diabetes. Hay medicamentos que también llevan al paciente a desarrollar diabetes, como asociado también trastornos del sueño, hígado graso. El médico es el encargado de identificar qué fármacos pudieran estarte causando una hiperglicemia y si no hay alguna modificación, pues estás en alto riesgo. Los síntomas siempre, pues los mencionamos: poliuria, orinar con frecuencia, comer en exceso, tener mucha sed, estar irritable, cambios del ánimo, pérdida de peso, fatiga, visión borrosa. Sin embargo, no quiere decir, porque muchos pacientes están asintomáticos o los síntomas no son realmente intensos y pasan mucho tiempo con síntomas inespecíficos y no lo asocian a la hiperglicemia. Entonces, igualmente, no podemos esperar tener poliuria, polifagia, polidipsia. Ay, no estoy diabético. No, porque podemos estar diabéticos y ser asintomáticos. Eso es lo importante del control y de conocer nuestros factores de riesgo. Un breve comentario sobre la clasificación, porque es importante recordarlo. Tenemos la diabetes tipo 1 de un 5 a 10% de los casos, pero es una etiología primordialmente autoinmune y pues se ve desde niños. Es diferente a la tipo 2, que es la que es más común, de 90 a 95% de los casos, es la forma más prevalente de la enfermedad. Tenemos otros tipos de diabetes que interesan en la esfera clínica, porque es un tercer grupo que también se ve, está diagnosticado como diabetes ahí, los médicos lo buscamos también porque son pacientes que han tenido enfermedades del páncreas, han tomado algunos medicamentos. Hay un tipo de diabetes que es la diabetes de la edad madura al inicio de la juventud, pero el otro que quiero recordar es la diabetes o la diabetes gestacional, porque el reciente Atlas resaltó digamos, estas cifras que son bastante importantes, porque la diabetes gestacional predispone a pérdida del producto y a muchísimas complicaciones, malformaciones, y es importante. Los pacientes o las pacientes, sobre todo después del segundo o tercer trimestre, que ya tienen 28 a 24 semanas, deben estar al tanto con su ginecólogo, su internista, de evaluar la posibilidad de una diabetes gestacional. Entonces, un poquito hablar de la diabetes tipo 2, porque es la más frecuente y es la que pues, muchos pacientes están conectados ahorita. Es la más frecuente, se puede desarrollar después de la cuarta o quinta década de la vida,
Lamentablemente ya se ha visto diabetes tipo 2 en adolescentes y en niños por el sedentarismo, los videojuegos. Esto es algo realmente preocupante porque antes no se veía diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Y ya hay, eso es el videojuego, la falta de que los niños hagan deporte y bueno, los cambios de estilo de vida, como hemos comentado antes. Está relacionada con obesidad, principalmente la obesidad abdominal, sedentarismo, historia familiar o diabetes gestacional previa. Aquí tenemos los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que muchos de nuestros países la siguen. Aquí tenemos para los pacientes normales, esta es la hemoglobina A1C, la hemoglobina glicosilada, glicemia alterada en ayunas y una tolerancia a la glucosa a la segunda hora con 75 gramos. La hemoglobina glicosilada es una herramienta sumamente importante que nos ayuda a los médicos a conocer el control y ajustar y a combinar medicamentos, porque nos da una idea de cuál ha sido el control de ese paciente en los últimos 3 meses. Eventualmente los pacientes van a hacerse los exámenes 2 días antes y no comen. Es anecdótico, pero usualmente es así. Pero la hemoglobina A1C no nos va a mentir, nos va a decir en los últimos 3 meses. Si el paciente está prediabético, esta hemoglobina A1C va de 5.7 a 6.4. Si ya hay una glicemia alterada en ayunas, va a estar la glucosa entre 100 y 125, pero si ya el paciente está desarrollando una intolerancia a la glucosa y a los alimentos, va a estar entre 140 y 199. Entrando a lo que es la diabetes, porque quise ponerlos todos juntos, prediabetes y diabetes aquí, fíjense, tenemos una hemoglobina 1C de más de 6.5, una glicemia alterada en ayunas de 126, en más de una ocasión, por supuesto, porque debemos confirmarla. Y hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa y va a tener más de 200 de glucosa el paciente. Hay otro diagnóstico, porque si tenemos un paciente que ya tiene síntomas clásicos de hiperglicemia y le tomamos una cifra de glicemia por encima de 200, ya hacemos el diagnóstico. Nos podemos saltar el protocolo, porque ya esa es otra forma de diagnosticarlo. Quiero retomar la hemoglobina 1C, porque a veces se las pedimos a los pacientes y por una u otra razón nunca nos llegan a la consulta. Si nosotros pedimos que el paciente diabético, y lo tenemos al frente, queremos una meta de menos del 7%, es porque de esta manera en los últimos 3 meses yo sé que mi paciente ha estado en promedios de glicemia de 154. O sea, ha estado más o menos en este rango de glicemias y yo asumo que el tratamiento que yo indiqué, que su estilo de vida, que está haciendo ejercicio, está bajando de peso. Entonces, esta herramienta es sumamente importante tenerlas tanto los médicos como los pacientes, porque el paciente también es responsable de su enfermedad y tiene que estar empoderado. Muchas veces los médicos recibimos pacientes en la primera consulta con 8.5 o 9 y decidimos insulinizarlo porque tiene síntomas. Ya veremos un poco más adelante porque quiero hablarles algo de eso, de lo que es el automonitoreo, porque a veces pareciera que los médicos somos agresivos, pero realmente hay que actuar muy rápido. Cuando el paciente nos llega fuera de esta meta, fíjense los valores de glicemia que está presentando, entonces ya está en un alto riesgo de presentar complicaciones, sobre todo agudas, crónicas por supuesto, pero agudas, bueno, muchísimo más. Fíjense en estas metas, se ven aquí muy sencillas, el paciente diabético está educado, para que pues tratar de mantener una hemoglobina 1C. Vamos a hablar de la Asociación Americana de Diabetes, tenemos el Colegio de Endocrinólogos Americanos, la Asociación Americana, la IDF, pero vamos a hablar de la ADA, que la mayoría de nuestros países la toman de referencia. Las glicemias preprandiales entre 90 a 130 y las postprandiales a la segunda hora menos de 180 para que sea mucho más fácil. ¿Por qué traje esta otra diapositiva después de la meta? Porque una meta es individualizada. No todos los pacientes se van a beneficiar de esa misma meta. Podemos tener metas más exigentes o menos exigentes. ¿Cuándo podemos considerar una meta más exigente? Que pudiera ser 6.5 a 6. En determinados pacientes
que tienen menos de 12 años de diabetes, más jóvenes, que no tengan enfermedad cardiovascular significativa. Pero si yo tengo un paciente de mayor edad, que tiene comorbilidades, que tiene complicaciones de alguna otra esfera en la parte cardiovascular, tiene antecedentes de hipoglicemia, son pacientes difíciles de controlar, entonces yo debo poner una meta más laxa. Puedo tolerar en ese paciente 7.5 hasta 8. Y algo muy importante es que debo evitar la hipoglicemia por el alto riesgo de mortalidad. La hiperglicemia da complicaciones agudas y crónicas, pero la hipoglicemia da arritmia, da muerte súbita. Igualmente es un alto riesgo, debemos ser intensivos. Y algo muy importante, individualizar. El paciente y el médico deben trabajar juntos. Otra cosa que quiero resaltar aquí es el automonitoreo, porque el paciente nunca sabe cuántas veces al día se lo va a hacer. Eventualmente uno le explica al paciente, en tu condición tienes que hacerla 1 o 3 veces a la semana. En tu condición debes hacerla 2 veces al día, 3 veces por semana. O debes hacerla, en el caso de los pacientes insulinizados, pre o postprandiales, inclusive a veces en la madrugada si están haciendo hipoglicemia. Entonces, este automonitoreo es importante revisarlo y con el médico, por supuesto. No vamos a hablar de tratamiento, simplemente es para que fíjense la cantidad o el espectro de fármacos tan importantes que tenemos en nuestras estrategias terapéuticas y los médicos, de acuerdo al riesgo de hipoglicemia, aumento de peso, trastornos renales, complicaciones gastrointestinales, cardíacas, inclusive impactos en salud ósea, riesgo de cetoacidosis, deciden qué medicamento le compete a cada paciente. Yo quería hacerles un comentario porque en la última reunión de la Asociación Americana de Diabetes, ahora en junio, aquí en los Estados Unidos, la reflexión que le han hecho a los médicos en especial es, realmente es un logro o podemos llevar a nuestro paciente a una glicemia normal como objetivo del tratamiento de la diabetes. O sea, es un llamado a la reflexión, porque hay muchísimas barreras para el uso de la combinación de tratamientos. Tenemos muchísimos fármacos disponibles, pero hay barreras para que los pacientes comiencen a combinar el tratamiento, lo que llamamos nosotros una terapia secuencial, porque el paciente comienza realmente con 1 o 2 fármacos, hasta 3 fármacos orales, y luego pues se decide insulinizar. Ahora con estos amplios, digamos, fármacos disponibles, inclusive algunos inyectables que no son insulinas, también podemos lograr las metas, pero los médicos y los pacientes también nos estamos quedando. Estas terapias avanzadas, como han demostrado efectos beneficiosos, respaldan el uso de las combinaciones y combinaciones tempranas y oportunas. Entonces, la posibilidad de una glicemia normal, ellos reflexionan, desafía el paradigma para el tratamiento. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando. Tenemos que llevar a nuestros pacientes a las metas, pero es sumamente difícil. Y otra reflexión importante es que la pérdida de peso es una de las variables que debemos lograr con nuestros pacientes. Y justamente algunos fármacos novedosos pueden implicar en sus efectos beneficiosos que el paciente pierda peso. Entonces, hablar que sabemos que si la diabetes tiene un mecanismo, digamos, multifactorial, igualmente los fármacos deben combinarse porque cada fármaco va a actuar en algún aspecto de la fisiopatología de la diabetes. Entonces, el tratamiento combinado es muy importante. Hay estudios que ya eso lo han demostrado. El paciente puede pasar 5 años o más con 8% de hemoglobina A1C antes de que el médico combine la metformina. Eso es algo realmente que no podemos seguir aceptando. La metformina sola o la adición tardía de otro fármaco igual no van a corregir los trastornos fisiopatológicos de la diabetes. Entonces, idealmente, un paciente mal controlado se beneficia de múltiples fármacos. Entonces, ¿qué es lo importante? La necesidad de un enfoque temprano del paciente diabético. Combinar rápidamente, no esperar complicaciones a largo plazo. Debemos combinar los tratamientos
y hacer insulinización oportuna. Siempre vuelvo a este tema, sobre todo porque sé que hay pacientes, los pacientes eventualmente le tienen mucho temor a la insulina, cuando la insulina va a ser su gran aliado en la evolución de su enfermedad. La insulina va a estar en la evolución de su diabetes y si la necesita oportunamente, pues bienvenida sea. ¿Por qué? Porque es lo único que va a garantizar eventualmente a un paciente que ya está polimedicado o llegó tarde al diagnóstico, que va a tener una buena calidad de vida y que va a tener años libres de complicaciones. Inclusive le va a permitir tener una alimentación balanceada y le va a dar libertad de mejorar su régimen alimentario. Entonces la insulinización oportuna es valiosa y cuando el médico la indica, no, el paciente lo ve como un castigo, porque inclusive hay médicos que la ven como una penalización. Ah, si no haces esto, te va a poner insulina. No, no, la insulina no es una penalización. La insulina es una estrategia terapéutica importante. No es una penalización porque el paciente no se cuidó, porque el paciente no hizo la dieta. No, es nuestra aliada, igual aliada del paciente. Hay múltiples opciones de tratamiento, pero fíjate lo que ellos resaltan aquí, la inercia clínica. Hay médicos, habemos médicos, y nosotros como pacientes reconocemos que nuestro médico no está probablemente llevándonos de la mano porque son decisiones compartidas. La inercia clínica, el paciente, el médico no avanza en la combinación. Fíjense en los Estados Unidos, el control glicémico disminuyó, en vez de mejorar, está peor. Cuando hay una gran cantidad de opciones terapéuticas. Bueno, yo no me imagino qué quedará para nuestros países, perdón, porque nosotros pues no contemplamos de repente muchísimos fármacos de la última generación, pero sin embargo aquí en los Estados Unidos, fíjense que el control está empeorando. Entonces, solo la mitad de los adultos estadounidenses reciben terapia combinada con un agente avanzado. Eso es para reflexionar porque realmente no vamos a lograr nunca la meta. Ahora, hablar de metas, ya hablamos de las metas glicémicas, pero el paciente diabético no es una cifra de glicemia. El paciente diabético no es una glicemia en ayunos, preprandial y postprandial. Ya vimos que el paciente diabético se muere de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria, de accidentes cerebrovasculares, de amputaciones, porque hay trastornos en la micro y macrocirculación. Entonces, debemos llevar a nuestro paciente, obviamente, a las metas de hemoglobina 1C, a nuestra glicemia, pero no podemos olvidarnos de que su presión arterial debe estar por debajo de 130/80, debemos ver su lipoproteína de baja densidad, el LDL por debajo de 100, y si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular por debajo de 70. O sea, los médicos estamos para eso, para calcular el riesgo cardiovascular. Mira, no estás en tu meta, vamos a asociar estatinas, lo que sea necesario al estilo de vida. Un HDL por encima de 40 o 50 en mujeres, el no HDL menos de 130, y los triglicéridos son sumamente importantes, van de la mano de la hipertrigliceridemia y enfermedades comunes en el diabético como el hipotiroidismo. Entonces la hiperglicemia, hipertrigliceridemia, si no controlamos la glicemia, a veces los triglicéridos nunca se nos controlan. O sea, ellos son un contexto. El paciente diabético no es una cifra de glicemia, es un contexto de riesgo. Entonces hay que verlo como eso, como un paciente complejo, paciente que debe ir de nuestra mano. ¿Cuál es el pilar fundamental? Volvemos a lo mismo, hablamos de prediabetes, ahora hablamos de diabetes, muchísimo más importante. Los cambios terapéuticos de estilo de vida, las estrategias no farmacológicas, que son siempre importantes. El especialista en nutrición es nuestro aliado porque debemos llevar a nuestro paciente a disminuir un promedio en la hemoglobina glicosilada y se ven los logros de 0,5 a 2%, puedes lograrlo solo con dieta o con una alimentación balanceada. Y el nutricionista nos hace un promedio de los carbohidratos, de las proteínas y los lípidos, y nos enseña a dividir el plato. La mitad son vegetales y frutas, un cuarto proteínas, un cuarto un poco más o un poco menos de carbohidratos. Entonces, tenemos que ir de la mano y preguntarnos cuál es la mejor dieta, doctora. No, es un plan de alimentación sana, balanceada, sin azúcares refinados, con abundantes vegetales, fibras. Entonces, es una cantidad importante de información y es
individual, depende del peso, depende de tus gustos, depende en qué trabajas, depende de tu edad, de otras enfermedades. Entonces, no es sencillo, no hay ningún librito que te diga, mira, toma, come esto. No. Entonces, debemos recurrir al especialista, lo tenemos con nosotros aquí, afortunadamente, me está escuchando, que es una de las cosas más importantes. Obviamente el ejercicio, nuestros pacientes diabéticos, mínimo 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, la cesación tabáquica, la reducción de peso es importante, en promedio de 7 a 10%, y vamos evaluando al paciente cada 3 o cada 6 meses hasta que logre la meta. Igualmente, estos pacientes que tienen que estar en estos regímenes de reducción de peso van a tener este especialista en nutrición que nos ayuda a llevarlo en la meta, porque yo puedo tener diabéticos sumamente delgados o pacientes diabéticos con normopeso, pero igual el ajuste de su alimentación va a ser dependiendo de sus cifras. Moderar el alcohol es sumamente importante. Un comentario que no puedo dejar de hacer es que la piedra angular es la educación diabetológica. El diabético que más vive es el diabético que más sabe. Y el diabético que más sabe es el diabético que está empoderado, que conoce su enfermedad y que va a ir de la mano del médico, porque es una decisión compartida, es una responsabilidad compartida, pero el diabético es responsable de su enfermedad. Entonces, la educación diabetológica es la base de todo. Debemos educar a nuestros diabéticos. Yo le comentaba a los colegas que en los hospitales a veces tenemos 10 minutos probablemente para ver un paciente diabético, no hay educadores en diabetes, realmente tenemos muchas fallas, pero el diabetes estudia, conoce y va de la mano de su médico, porque son responsables ambos de la buena evolución de la enfermedad y garantizar una larga vida a ese paciente sin complicaciones. Quiero hacerles la última reflexión que ya se los he venido diciendo para tener bastante tiempo para preguntas y respuestas. Una talla no sirve para todos y una meta no sirve para todos. Cada paciente diabético es único, único en meta, único en individualización de sus fármacos, en su alimentación, inclusive en el ejercicio, porque dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga puede limitarse o no. Entonces realmente es ir de la mano con tu médico para que tú puedas lograr las metas y vivir muchísimos años libre de complicaciones de la diabetes. Ahora, parte importante de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes está en nuestras manos. Ya eso lo dijimos, pero ahora la pregunta, ¿qué vamos a hacer juntos? Pacientes, médicos, nutricionistas, ¿qué vamos a hacer? Educadores en diabetes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yemina. La verdad es que es un tema sumamente interesante. Recuerden que pueden hacer las preguntas. Ya tengo aquí algunas preguntas que nos están haciendo. Pueden escribirlas en el chat de Zoom, y voy a ir leyendo las preguntas. La primera pregunta es: un paciente prediabético que mantiene un peso sano, que come sanamente, que se ejercita y toma su medicamento, ¿cuánto tiempo se estima que salga de prediabetes o que se diagnostique como prediabético? La pregunta es de un paciente que está recibiendo tratamiento, un paciente que está recibiendo metformina, o probablemente porque está prediabético. El paciente está en la meta. Los estudios dicen que en el momento que se suspende la metformina, eventualmente el paciente puede regresar a hiperglicemias, porque ya va en la evolución de la diabetes. ¿Qué pasa? Que si el paciente logró sus metas, está en su peso ideal, está llevando una alimentación balanceada, hace ejercicios, ¿verdad? Dejó de fumar y logró sus metas, está con su glicemia normal. Eventualmente, los estudios dicen, si tú suspendes el medicamento, no hay una garantía que el paciente no pueda desarrollar la diabetes. Por supuesto.
se le da la oportunidad al paciente, se le puede quitar, porque el paciente está recibiendo metformina, porque dice que está en tratamiento y está prediabético. Entonces yo asumo que el médico ya le puso metformina. Lamentablemente esa respuesta no es perfecta, porque los pacientes quieren escuchar, ay, si ya estoy perfecto, dejo la metformina y ya no me va a dar diabetes. No, lamentablemente no es así. Y pudiera ser que si vuelves a malos estilos de vida o eventualmente llevando una vida sana, puedas desarrollar diabetes. Vas a tener menos riesgo, porque el riesgo es hasta un 10% en un año. Pero si ya tú lograste tu meta, estás bien de peso, no estás fumando, estás haciendo ejercicio y suspendes la metformina, tienes más oportunidad de no desarrollar diabetes. Pero decir al paciente, suspende la metformina porque ya no te va a dar diabetes, no es cierto. Entonces, si ya estás con metformina, el paciente que hizo la pregunta y logró con cambios terapéuticos de estilo de vida, yo lo felicito, probablemente tiene 6 meses, es lo que creo que entendí de la pregunta, porque no dice cuánto tiempo ha estado con metformina. No dice. No lo comento. Simplemente dice que hizo todo, que ya está muy bien, felicitaciones, y está con tratamiento médico. Tratamiento médico, y asumimos eso. Entonces, pues le digo que lo felicito, que es lo que tiene que hacer, lograr sus metas, decidir con el médico, dejar la metformina y hacer un compás de espera, 3 a 6 meses de una evaluación constante, porque nada garantiza que al dejar la metformina, si hay un contexto genético importante, en algún momento puede volver a subir la glicemia. Porque la metformina no es que cura la prediabetes, de alguna manera detiene la progresión y el paciente cambia de estilo de vida y puede mantenerse sin diabetes, pero no lo garantiza. Entonces, el paciente tiene que ver que no es una dieta, es un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, hacer ejercicio, y si eventualmente vuelve a necesitar su metformina o eventualmente desarrollo diabetes, pues no pasa nada, y sigue en su estilo de vida saludable y eso le va a garantizar que va a estar bien y no va a desarrollar complicaciones. Entonces, la respuesta es así: si dejas el medicamento, puede haber un gran espacio de espera o no desarrollarla, o en algún momento regresar a esas cifras elevadas en ayuno. Es mi respuesta. Okay. Continúe así, continúe apoyándose del estilo de vida. Voy a leer otra pregunta. ¿Por qué a veces nos recomiendan hacernos glicemias varias veces al día y otras veces nunca o casi nunca? Bueno, yo comenté algo de eso en la esfera del automonitoreo, pero obviamente fue sumamente rápida. Pero el automonitoreo es importantísimo. El automonitoreo depende de varias variables o varios factores y lo indica el médico. Y depende, primero que nada, si estás en la meta o no. Si tú eres un paciente que te tomas tu metformina y tú tienes tus exámenes bien, tu hemoglobina 1, si estoy en la meta, no tengo síntomas, perfecto, usted puede hacerse, el médico le puede indicar un automonitoreo 1 a 3 veces a la semana. Muy fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi meta, no tengo síntomas. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que toman fármacos, no estoy hablando de los insulinizados, estoy hablando de los pacientes que toman fármacos, 1, 2, hasta 3 fármacos orales. ¿Qué pasa cuando empiezan los médicos a aumentar la frecuencia del automonitoreo? Hay dos situaciones. Si el paciente tiene síntomas y está en la meta, tenemos que buscar 2 veces al día hasta ver en qué momento se le está subiendo la glicemia a ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene síntomas o no. Estamos en un estado ideal, el paciente no tiene síntomas, pero ha tenido glicemias elevadas. Yo tengo que hacer 2, por lo menos 2 al día, y puedo hacerlo varias veces a la semana hasta yo saber y mi médico sepa que si me estoy tomando 3 tabletas, no me están haciendo nada. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a esperar a mi otra consulta a los 3 meses, entonces no. Entonces el médico te dice, bueno, estás con esta situación, te toca 2 veces al día. Esto es un paciente que está recibiendo fármacos, no estoy hablando de insulinizado. Y hay otro caso, si el paciente tiene síntomas, eso es, hay que actuar rápidamente, entonces también se puede mandar a hacer 2 veces al día, pero antes de comer y 2 horas después de comer. Porque si el paciente tiene síntomas, tú tienes que actuar rápidamente porque a lo mejor necesita insulinizarse. Entonces, todo depende del control. Si hay o no síntomas
y si tienes medicamentos orales. Ya la parte más compleja es el paciente insulinizado, donde el automonitoreo es sumamente complejo. Entonces, el automonitoreo allí, cuando el paciente tiene síntomas, es importantísimo antes, después de comer 2 veces al día, inclusive diariamente. Ahora tenemos el apoyo de estos dispositivos que hacen un monitoreo continuo de glucosa y se deja para diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 que están insulinizados, porque entonces no tienen que calcular, hacerse la glicemia antes de comer, hacérsela de nuevo a las 2 horas, entonces tendrían teóricamente que pincharse 6 o 7 veces al día para saber el automonitoreo y realmente es imposible. Entonces, estos dispositivos, que inclusive en algunos países los seguros lo autorizan, son ideales en los pacientes fuera de la meta con síntomas insulinizados, sobre todo por el riesgo de hipoglicemia. Entonces, y evita que el paciente se esté pinchando. Entonces, el automonitoreo es digamos, una obligación del diabético. Hacerse sus glicemias capilares de acuerdo a los medicamentos, a los síntomas y de la mano con el médico. Porque obviamente el paciente también pregunta, ¿cuántas veces me pincho, doctora? ¿Cuántas veces al día? Depende. Entonces, ya sabes, ¿estás o no estás en meta? ¿Cuántos medicamentos tomas o usas insulina? ¿Tienes síntomas o no? Esas son las 3 variables. Y allí el médico decide, mire, usted tiene que hacérsela 2 veces al día seguido. ¿Tiene síntomas? Ahí hay que correr. A lo mejor necesitas insulina. Entonces, esa es la respuesta. Usted y su médico deciden en conjunto el automonitoreo. Perfecto. Para no quedarnos en inercia clínica, como siempre. En vez de ir combinando, nos quedamos. Entonces, para eso es el automonitoreo, para evitar la inercia clínica, evitar complicaciones. Rápidamente yo sé que mi paciente no está en meta. Tiene 2 fármacos, le pongo el tercero. Tiene 3 fármacos, te toca insulinizarte o un fármaco de nueva generación y te quito otro. O sea, eso es un juego que tiene que aprender y decidir, porque es una decisión compartida. No el médico, mira tú, qué tal, qué todo. No, no, no. Eso es una decisión compartida. Obviamente la parte económica es fundamental, porque es muy linda la teoría, pero doctora, lo que tengo es esto, que me lo da el seguro, me lo da, ok, ya veremos qué hacer. Pero en realidad es una decisión compartida. Y saber el automonitoreo también es individualizado. No hay una regla de manera general. Hay que conocer esas 3 variables. Gracias, doctora. Voy leyendo otras preguntas, que tenemos ya varias. Si hay diagnóstico de diabetes gestacional, ¿el bebé también nace con prediabetes? Fíjate, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay diabetes gestacional, los bebés nacen con riesgo de hipoglicemia, de hipotiroidismo, o sea, nacen con una cantidad pero que nazcan como tal diabéticos. Acuérdate que esa es una situación que puede ser pasajera, es un momento del embarazo, tampoco quiere decir que la mujer necesariamente va a quedar diabética. Una paciente, ¿por qué se está viendo ahorita diabetes gestacional? Porque hay madres obesas, por la obesidad. Si no hubiera tanta obesidad, no hubiera diabetes gestacional, por supuesto que hubiera, pero en menos proporción. Entonces, lo que le quiero decir a las madres que preguntan esto es que lo importante es que si ya hacen el diagnóstico y comienzan tratamiento y mantienen sus cifras de glicemia normales, no quiere decir que el bebé va a ser diabetes. Y después, entonces mi hijo es diabético porque yo hice diabetes. O sea, lo importante del diagnóstico es hacer, o sea, lograr no aumentar de peso, ir de la mano del tratamiento que indique que está recibiendo probablemente metformina, le deja la metformina o le asocia un tipo de insulinización. Lo que importa es que ella logre la meta, que no aumente por encima probablemente de los 9 a 10 kilos reglamentarios en su embarazo y que esté pendiente si tiene factores de riesgo, que de las 24 a las 28 semanas le hagan su prueba de tolerancia a la glucosa, porque no siempre va a ser hallazgo en ayunas. Entonces debe pedirle al ginecólogo o a su internista que le hagan su prueba, inclusive a la primera hora, que ya esté por encima de los valores esperados, ya la paciente se diagnostica. Pero si ella logra su peso, aumentar el peso normal de 8 a 10 kilos en su embarazo, a apoyarse de la parte nutricional, de su terapéutica,
va a desarrollar su embarazo con mínimo riesgo. Sin embargo, el riesgo de eclampsia, preeclampsia, pérdida del bebé o de que el bebé nazca con múltiples problemas es real. Pero puede prevenir la diabetes o conocer que la tiene entre las 24 y 28 semanas, pedirle al médico que le haga su despistaje. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿es posible utilizar la metformina como profilaxis en un paciente con antecedentes hereditarios y en la quinta década de vida? La metformina como profilaxis. Mira, tú vas a las estéticas y le ponen metformina, mira, toma metformina porque tienes sobrepeso, obesidad, y entonces te hacen lipoescultura y te mandan metformina. O sea, profiláctica es indicada por el médico como un tratamiento de la prediabetes porque estás obeso y porque tienes una glicemia alterada en ayunas o tienes una intolerancia a la glucosa. Esa profilaxis, como lo dice el paciente, yo entiendo que es, sí, el médico te lo manda porque estás prediabético y estás obeso y tú te beneficias más que otro, ¿verdad? Pero ¿qué te beneficia más? Que hagas ejercicio, que comas sano. Entonces, esa profilaxis, y si tienes 50 años, está en el rango del diagnóstico de la diabetes tipo 2, está en riesgo. Entonces, obviamente, se beneficiaría de recibir metformina porque está con una glicemia alterada en ayunas, una intolerancia a la glucosa que justifican poner metformina. Pero no porque si tengo los antecedentes, no. El médico debe documentar que ya hay un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Tienes que tener una glicemia alterada en ayunas, tienes que tener una glicemia postprandial elevada en la prueba de tolerancia, pero por eso hago los comentarios, porque la metformina se manda alegremente a todo el mundo y no saben los efectos que tiene en el complejo B, o sea, tiene sus efectos importantes la metformina. Los diabéticos pueden presentar a largo plazo efectos colaterales, entonces no es gratis tomar profilácticamente metformina. Y cuando te la quito, si te la quito, no bajas de peso, no haces ejercicio, no, porque estoy tomando metformina, estoy chévere. Y no estás haciendo nada, la enfermedad va avanzando. Entonces, sí se usa como profilaxis, pero indicada por un médico que está tratando tu prediabetes, no es que es profiláctico, así como lo dice el paciente, pero realmente sí se usa. Y a esa edad es cuando justamente hay riesgo, más riesgo de convertir de prediabético a diabético. El médico sabe cuándo tú la vas a usar. Sí puedes usar. Tenemos un caso acá, menciona que nunca ha tenido glicemia alta, pero se hicieron una curva con insulina y resultó que el valor de la insulina postprandial era muy elevado. Glicemia. De glicemia Ajá. postprandial era muy elevada y decidieron medicar al paciente con metformina. Eso fue hace casi 8 años. Desde entonces continuó con la medicación, aunque ya no llevo control con un médico. ¿Debo considerarme prediabética o diabética? Ve, esta paciente hicieron lo correcto porque a lo mejor tenía factores de riesgo y la glicemia en ayuna estaba normal. A lo mejor tenía cantosis nigricans o algún otro signo. Y tiene una postprandial, ok. Estaba, en la pregunta entendí que estaba en rango de diabetes o no. ¿Estaba a menos de 200 o estaba todavía en rango de prediabetes? O ya era diabética, que no recuerdo la respuesta, perdón, la pregunta. Hace 8 años le hicieron la curva de tolerancia a glucosada y tenía más de 200 la segunda hora. No indica número, solo menciona que resultó un valor de glicemia postprandial elevada, muy elevada. Elevado. Ok, yo asumo que el valor de glicemia postprandial elevado no era diabetes. O sea, estaba por debajo de 200. Hace 8 años. Bueno, realmente no es el deber ser, porque si usted como paciente le hacen una curva de tolerancia glucosada y encuentran unas postprandiales por debajo de 200, pero por encima de 140 y usted está prediabética o prediabético, ok, usted está en más alto riesgo de tener diabetes que el que tiene la glicemia en la mañana alta. Parece paradójico, pero si yo tengo una glicemia en la mañana alta, tengo menos riesgo que usted que la tiene en las postprandiales, porque son las primeras que a veces comienzan a elevarse. Entonces yo, como médico, le pongo a usted su metformina, lo manda al nutricionista, vaya a hacer su ejercicio. 8 años. O sea, yo tengo que ver qué pasó.
¿Por qué? Porque cuando uno hace una intervención terapéutica e indica un medicamento, el rango de evaluación de 3 a 6 meses es importantísimo. Porque si ese paciente en 3 a 6 meses logró su meta, yo puedo haberle quitado la metformina o puedo haberle dejado 6 meses más si no la había logrado la meta. Entonces, 8 años me parece que sin tener una nueva evaluación o un nuevo diagnóstico, debe clarificar. Lo que pasa es que el paciente, después que le mandan un medicamento y ve algún beneficio, no quiere dejar el medicamento, pero 8 años sin saber si se hizo diabética, a lo mejor está normoglicémica, con todas sus metas perfectas, hubiera tenido chance de suspender la metformina y sobre el tiempo evaluar si la necesita de nuevo. O sea, realmente el paciente cuando le mandan un medicamento no lo quiere dejar más, porque no, porque si no me va a poner diabético. Y es cierto, pero no puede ir solo en ese camino, porque indefectiblemente pudiera estar diabética ahorita y no lo sabe. Y está diabética con un solo fármaco por 6 años, 7, no sé. Entonces, lo que yo les recomiendo de manera urgente es que vaya al médico, haga su evaluación completa, hemoglobina A1C, todo su médico le va a decir, mire, usted se va a hacer esto, tomándose su metformina. Otra cosa, los pacientes toman 500 miligramos de metformina, o sea, eso es algo irrisorio, porque el paciente no me va a tomar la metformina, me va a tomar 500. O sea, el efecto es 1.7, 1.5 gramos para ver realmente impacto en una evolución a una diabetes. Entonces, muchos pacientes, ay, me tomo todos los días 500, doctora, de metformina. ¿Qué hace eso? Nada. ¿Qué debe hacer urgente? Ir con su médico, que le haga una evaluación de su estado metabólico, vea dónde está parada, está todo perfecto, está todo bien, siga sus estilos de vida, pueda suspenderla o no la metformina. Está diabética y no sabía, ok, vamos a combinarla. No sé, mi recomendación es que de manera urgente evalúe con su médico para que retome, digamos, su situación actual metabólica de riesgo o no, para decidir continuar con metformina. Porque también eso es lo que les comento. Hay pacientes que toman 500 miligramos de metformina, o sea, que están tomando nada. Y eso igual no funciona. Tiene que ser una dosis importante y combinada con otros cambios. No es que porque, por lo que veo en las estéticas, mandan a tomar a las pacientes hormona tiroidea y le mandan a tomar metformina para bajar de peso. Es una locura. Entonces, pues le recomiendo de manera urgente que vaya a reevaluarse. Es mi recomendación. Muy bien, gracias, doctora. Voy a leer una última pregunta. Dice, he visto que en las redes existen unos aparatos que monitorean la glicemia e inyectan insulina en la sangre. ¿Por qué no lo usamos todos? Bueno, muy bien. Esos dispositivos que ya te ponen la insulina, yo hablé de los otros que lo que hacen es monitorizar la glucosa, que son los que se colocan y le dicen al paciente tienes tanto, pero él se coloca su insulina. Esas son las bombas de infusión, eso sería lo ideal para el tratamiento del diabético tipo 1 o del diabético tipo 2, que está ya prácticamente con un régimen de insulina combinado, tanto rápida como lenta, porque es perfecto, porque se libera justo cuando las personas están comiendo y avisan al paciente de riesgo de hipoglicemia. Pero no se usan de manera rutinaria. El paciente debe ser un diabético tipo 1, obviamente, y si es un diabético tipo 2, son sumamente costosos y deben tener un criterio. Y, por ejemplo, que si se lo vamos a poner a un diabético tipo 2 que está insulinizado, que tiene insuficiencia renal, ha hecho muchísimas hipoglicemias, tiene muchas comorbilidades y alto riesgo, pudiera justificarse y se justifica. Pero fundamentalmente por los costos y lo complejo de la colocación, aunque realmente cada vez están más amigables los dispositivos y sería maravilloso, ojalá todos los diabéticos pudieran ponerse eso, pero los costos los hacen inalcanzables muchas veces, pero si están justificados plenamente, como el tipo 1 o el tipo 2, en este riesgo que ya tiene totalmente dependiente de la insulina, porque obviamente llega un momento que el diabético no necesita sino insulina. ¿Por qué? Porque no tiene reserva pancreática.
ya no tiene insulina, su propia insulina, entonces tiene que ponerse su insulina basal de 24 horas y tiene que ponerse insulina con cada comida. Entonces, cuando el paciente llega a ese momento que ya no se beneficia de absolutamente más nada, tiene riesgo de hipoglicemia, tiene que pincharse para saber cuánto tiene que ponerse a las 2 horas, o sea, es difícil. Entonces, cuando ya el paciente tipo 2 está en una sustitución absoluta, sin reserva pancreática y tiene que utilizar insulina basal e insulina rápida con las 3 comidas, obviamente en ese tipo de pacientes de alto riesgo está justificado, pero los costos realmente lo hacen inalcanzable, pero sería de manera, en el mundo ideal, maravilloso. Tienes tanto, ahí está tu insulina, te avisa si tienes hipoglicemia y puedes merendar, pero a usted que está viendo esto, que es tipo 2, le toca contar los carbohidratos, le toca saber el índice glucémico de los alimentos. Ok, olvídese de eso, de la bomba de insulina. Dedíquese a su estilo de vida, a aprender de diabetes, a buscar ayuda con el especialista en nutrición, y si es especialista en diabetes, mejor, pero realmente el especialista en nutrición está capacitado para también tratar pacientes diabéticos o prediabéticos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Gracias, doctora Yemina Figuera, por esta información, sobre todo el tema de diabetes, prediabetes, prevención y riesgos. Recuerden que pueden contactar a la doctora Yemina Figuera a través de Salud Prox. Pueden escanear el código que aparece en sus pantallas con sus teléfonos y pueden conocer más acerca de la aplicación. En ese código van a poder ver el perfil de la doctora Yemina Figuera y a través de la cuenta de Salud Prox, así como está la doctora Yemina Figuera en el directorio, pueden solicitar cita con otros especialistas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Claudio López, Alfredo Alcántara. Gracias a todos por haber participado en este webinar. Síganos en redes sociales. Aquellos que se conectaron al final o a la mitad y se perdieron una parte de la conferencia, a través de YouTube van a poder ver todo el video. De igual forma, se los vamos a mandar por correo electrónico. Y manténganse al tanto en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para las siguientes conferencias. La siguiente conferencia es con el nutricionista Alfredo Alcántara, quien abordará temas relacionados a lo que hemos visto en conferencias anteriores. Gracias como siempre. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Doctora. Hasta luego. Gracias.